que en el fondo para responder el examen de grado tenéis que demostrar que sabías. Eso se hace con tecnicismo, con cita y poniendo las palabras clave, de lo que es la materia, porque eso te muestra un vocabulario al final. Ya, en cuanto al examen de grado de recursos humanos, me acuerdo que me fui con la hojita de resumen de los textos, como lo desarrollé por tema. Me acuerdo que dije ya. ¿Qué pasa, mis queridos turquitos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Para que no me conocen mucho, ustedes presento en la empresa y mi propósito es ayudarte a conocer todo lo relacionado con la ingeniería comercial. Bueno, mis queridos turquitos, me pillaron aquí en el computador, porque como estaba viendo los videos anteriores sobre cuál fue mi experiencia de dar examen de título de marketing, que por cierto te lo dejo por aquí. ¿Cuáles son mis consejos para aprobar el examen de título de grandes rasgos? También te lo dejo por aquí. Así que como hemos estado viendo, me vieron en el computador, estaba buscando lo que es cómo probar el examen de grado de gestión de personas. Así que sin nada más que agregar, comenzamos con el video del día de hoy. Bueno, mis queridos turquitos, para comenzar con esto tuve un poquito haciendo memoria y la verdad es que tuve tres tipos de gestión de personas: introducción a gestión de personas 1 y gestión de personas. Básicamente los tres ramos yo creo que están bien, creo que sirven mucho para el tema de la materia para el examen de grado, que se pueden aplicar un montón de lo que es en emprendimiento, sobre todo en emprendimientos iniciales como pyme, y con cosas no tan complicadas y cosas así. Si me da culpa, me gustaría que hubiese sido más en detalle, más importante, pero lo que yo vi me bastó para poder desenvolverme principalmente en una práctica, mis primeros años de trabajo en una empresa o también en una empresa como pyme, que es la clase familiar de nosotros. Dicho esto, en introducción a la gestión de personas, es lo mismo que introducción de personas 2, alerta de spoiler. Sin embargo, uno lo pasa más al voleo y otro lo pasa más al detalle. Mientras que gestión de personas 1, vimos lo que es una consultoría de gestión de personas y tuvimos que trabajar con una empresa. Nosotros trabajamos con una veterinaria, creo, y lo voy a dejar ahí nomás grande rasgo para que después pueda hacer mis resúmenes de los cursos que más adelante se van a ir vinculando ya. Si no, revisen lo que van a estar por ahí mismo en línea. Ya, en cuanto al examen de grado de recursos humanos, me acuerdo que me fui con la hojita de resumen de los textos, como lo desarrollé por tema. Me acuerdo que dije ya. Tema 1 habla de este tipo de materia en gestión de personas. Texto guía, nombre tanto, autor tanto, y la frase más importante, las dos frases más importantes que me tenía que aprender, que eran claves para poder utilizarlo en cualquier tipo de pregunta. Mismo con el tema 2, tema 3, tema 4, tema 5, tema 6 de gestión de personas 1, y acá atrás lo hice con gestión de personas 2. Lo bueno es que gestión de personas 2 era lo mismo que gestión de personas 0, así que los pude complementar. Dicho eso, me entregaron la prueba, creo que esa la hice en la tarde, ahí estaba un poquito más relajado porque me sentía mejor preparado. También con los nervios de que me preparé menos, entonces sentía que era como, si me preguntan una cuestión que no sé, jodí, así como más riesgoso. Así que empecé a leer el caso, entendí de qué se trataba el caso. Cuando iba a la micro, volví a leer las preguntas y la verdad es que no me acordaba ni siquiera las citas. Así que ahí me puse un poquito nervioso, me puse a meditar un poquito así. Tuve como 5 minutos, 2 minutos meditando. De ahí me puse a leer el texto, traté de buscar citas que podía ir relacionando con el tema que iba a responder. Ya fui hilando la estructura. La pregunta de gestión de personas tiene que ver con consultoría, de cómo realizar una consultoría, no me acuerdo qué área, pero estaba preparado porque en el fondo eso lo pude asimilar a lo que era el negocio. Como que me puse en el negocio, ahora en de rasgo, ¿cómo haría esto en el negocio? Y hice una respuesta de estructura para cada tema y después eso lo aplicáis a cualquier tipo de empresa, o sea, da lo mismo el negocio. Después, la pregunta número 2, creo que me tocó capacitación y yo hice ese tema, entonces a mí me lo sabía al revés y al derecho y lo pude hacer. Estaba más preocupado de ponerle muchos tecnicismos, muchas palabras clave para que se entendiera qué manejaba él. Que en el fondo, para responder el examen de grado tenéis que demostrar que sabías. Eso se hace con tecnicismo, con cita y poniendo las palabras clave. Poniendo palabras clave de lo que es la materia, porque eso te muestra un vocabulario. O sea, al final, un ingeniero comercial se va notando entre como el estudiante y el emprendedor que no estudia eso. Son los tecnicismos para emplear, la forma de responder, la forma de razonar. Dicho esto, para aprobar el examen de grado de recursos humanos, lo primero que hice fue leerme el libro. No es como el caso de Marketing 1 porque eran tantos textos, era tanta materia que al final mejor leerse el libro para entender qué es lo que hay que estudiar para después revisar la materia y darle un poquito más de lleno a lo que uno no se acuerda, a lo que uno no entiende. Después leí los resúmenes de cada texto. No tuve mucha ayudantía en verdad de ejercicios, así que prácticamente me basé en de las pruebas pasadas y también de los exámenes de las pasadas. Puntos en comunes, se repiten mucho ciertas preguntas, y punto en común se repite mucho la forma de respuesta sobre gestión de personas 2, que vendría siendo
analizar el texto, analizar la pregunta, volver a analizar el texto, entender qué es lo que me están preguntando, hacer una respuesta con respecto a todos los síntomas que noté en la empresa, todos los síntomas que noté yo como en el caso, después cuáles son las hipótesis que yo creo, validar esa hipótesis, aplicar citas en formato APA de textos de materia que vi en las clases, o sea que tienes que aprenderte citas de la mayor cantidad de libros y de textos que puedas, de los autores que puedas, porque eso te va a servir mucho para poder fundamentar tu respuesta, fundamentar tu argumento. Si no tienes eso, te va a bajar mucho y es probable que inclusive hasta puedas reprobar el examen de grado, porque yo creo que lo más difícil del examen de grado de recursos humanos es acordarse de la cita, saber qué citar, dónde citar, con qué citar, bajo qué argumento, y poder aplicar la materia al caso que te están aplicando. Así que más que nada eso con respecto al examen de grado. Lo que yo hice primero, como les dije, fue leer el texto primero, después leer resúmenes, después leer la materia en específico, el texto específico, cuando no entendí ni los resúmenes ni el libro, pruebas pasadas de los cursos pasados, exámenes pasados, y eso más que nada no me tomó más de 3 días estudiar, o mentira, ya una semana. Lo que más me costó fue memorizarme las citas para saber qué responder, y la verdad es que hice un resumen de todas las citas importantes, cómo las tengo que ir utilizando de acuerdo a la pregunta que me van haciendo, y eso me hizo un resumen chiquitito. Traté de hacer un resumen de una hoja pequeña, un par de hojas así como esta, unas 2, y esto me lo iba estudiando pero de memoria prácticamente, porque lo más importante era eso y después saber cómo aplicar. Eso fue lo más relevante. Creo que el examen de grado que puedes pasar de forma más rápida. También he escuchado casos que es el único que se echan porque igual es difícil aprenderse textos de memoria, los nervios te pueden fallar y después quedar en blanco. Cursos complementarios a este que a mí me sirvieron fue haber cursado los cursos de empresas familiares, porque muchos casos de problemas de empresa familiar tienen que ver con recursos humanos, tienen que ver con clima laboral, con problemas de ego entre los familiares, donde cuesta mucho que el papá le ceda poder al hijo y que entienda que el hijo, por ejemplo, que estudió ingeniería comercial, sepa más que él, porque en el fondo es como, ¿quién me va a venir a decir tú, que soy mi hijo? Yo tengo más credibilidad que tú porque soy tu papá, te tiendo a proteger, y también porque yo traía la empresa. Entonces cuesta más ese tipo de cosas. También como trabajador cuesta mucho entender qué es lo que los dueños quieren. Por ejemplo, a mí me le pasa, son un dueño que es el abuelo de la familia, pero también está el hijo del abuelo y el nieto, entonces los tres de repente le dan instrucciones distintas, y, o sea, obviamente familiares, prácticamente los tres son dueños, porque el abuelo valida al hijo y el hijo valida a su otro hijo y después el abuelo valida al nieto, después ellos también tienen problemas entre ellos. Entonces esos son los problemas de las empresas familiares, y principalmente las empresas que logran resolver estos problemas son las que crecen y se convierten en grandes empresas. De hecho, gran número de las grandes empresas en Chile son empresas familiares, pero también los grandes problemas tienen que ver con eso. Así que aquí hay un curso interesante que te enseña a cómo gestionar empresas familiares, sobre todo en el caso que quieras emprender, porque la mayoría de los emprendimientos también son de empresas familiares. A mí me sirvió mucho con el tema de nuestro emprendimiento. También introducción a la psicología, lo tomé como electivo. No caché mucho, tuve a darle perrito como digo siempre, pero a la larga igual me sirvió, porque igual tiene relación mucho la recurso humano con la psicología, porque tienes que entender, empatizar, ver el clima laboral y todas esas cosas. Marketing 1, Marketing 2, ¿con cuál me quedo? Con los dos, porque Marketing 1 me enseña estrategias comerciales de cómo aplicar recursos humanos en una empresa, cómo hacer métodos de evaluación de desempeño, de clima laboral, todas esas cosas, pero Recursos Humanos 2 me enseña fundamentos teóricos de cómo se ven reflejados esos casos, de cuánto pasan estos casos, qué hacer en ciertos momentos, y también te aplican directamente cómo tú harías. O sea, me acuerdo que tuve clases y tuve que, por ejemplo, en el caso de nosotros, hacer el tema de la capacitación, y tuve que hacerlo con respecto a la zapatería, y yo capacité a mis compañeros a cómo vender mejor zapatos. Me faltó aquí taller de negocio, también importante porque te enseñan casos aplicados a cómo mejorar negocio. Alerta de spoiler, esto también te sirve para el tema del examen de grado de administración. Y para darle más detalles, el video llegó hasta aquí. Si les gustó, like, suscríbanse, comenten ahí qué otra forma o qué otras recomendaciones darían ustedes para aprobar el examen de grado de recursos humanos. Compartan el canal y nos estamos viendo en el siguiente video. Adiós.